finalizar las jornadas, el día de la fecha, la exposición del doctor Sergio Baroto, vocal del Superior. El tema va a ser jurisprudencia obligatoria y bueno, gracias nuevamente por venir. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. En primer lugar, quiero traerles el saludo y la felicitación, no solamente mía, sino del Pleno del Superior Tribunal de Justicia. La verdad que una convocatoria espectacular. El colegio encaró la 10ª edición de estas jornadas regionales de derecho laboral. Y además de la felicitación para sus autoridades, a Raúl Franco, a Facundo Martín, a Pablo, al doctor Lupi, también una felicitación a ustedes por haber venido de esta manera, porque la verdad que significa sin duda para ellos un gran espaldarazo, ¿no?, en una actividad de capacitación y académica como la que nos convoca. Bueno, ahí había pasado rápidamente mi currículum, no tiene importancia. Pero también quiero agregar a esa síntesis de algunas cosas que ha hecho uno ya a lo largo de la vida, que también ejercí la profesión durante 23 años y no lo pongo en el currículum porque a veces parece un dejo de demagogia, pero les digo la verdad que me enorgullezco de haber transitado también Chipoleti y también Neuquén, ¿no? Lo veía Luis Lavedán y Raúl y nos conocimos en las mesas de entrada, ¿no? Hoy somos colegas, pero compartimos haciendo procuración. Así que la verdad que un placer enorme estar acá, además en este lugar en donde muchos de nosotros iniciamos el camino a un posgrado que nos llevó a tener una maestría en Bolonia, nada menos, ¿no? Fue en este mismo lugar donde compartimos durante 2 años, varios sábados, ¿no? Y la verdad que es un gusto estar acá. Bueno, yo no vengo con un tema específico, pero vengo con un tema transversal, digamos, ¿no? que tiene también obviamente su importancia en el campo del derecho del trabajo. Vengo a hablar de la jurisprudencia obligatoria y algunas cosas que aprendí en estos años de dar clase es poner títulos provocadores, ¿no? Y el título de mi, bueno, salió ahí, de mi ponencia es jurisprudencia obligatoria, su leal acatamiento. Parece un poco desafiante, parece un poco agresivo. Bueno, la idea es tratar de desentrañar algunas particularidades de esto, ¿no? Y la verdad que me parece muy bueno porque veo cualquier cantidad de gente joven. Sin duda, a mi edad, mucha gente ya es joven. Y además estoy convencido que ustedes están esperando con ansia mi exposición, porque es la última, por supuesto no tengo mucho tiempo para hacer un gran desarrollo teórico, ese PowerPoint es muy largo, lo uso para otras actividades de posgrado, pero todo se vincula con la garantía de la igualdad ante la ley, digamos, ¿no? Acá en este lugar di una clase magistral del doctor Roberto Saba sobre igualdad ante la ley, ¿no?, también traído por el colegio. Y esto de la jurisprudencia obligatoria es una derivación de la igualdad ante la ley en cuanto a la necesidad de que haya igualdad ante la jurisdicción. No alcanza la igualdad ante la ley si luego los jueces damos soluciones diferentes a casos sustancialmente iguales. Hay toda una discusión acerca de... a ver, vuelvo. Hablé de la igualdad ante la ley y planteé que una derivación necesaria, imprescindible para garantizar realmente igualdad ante la ley en términos constitucionales y o convencionales, es garantizar también igualdad ante la jurisdicción. Sin duda, la principal fuente de derecho sigue siendo la ley, por lo menos en nuestros sistemas continentales, romanistas continentales. Ahora, también es cierto, hay una gran discusión histórica, nosotros los vimos con los libros de Half Ross, o el libro de Nino, cuando estudiamos, o el de
Zurrón y Bullicín cuando estudiamos Introducción al Derecho, acerca de qué es la ley. ¿La ley es igual al derecho vigente? Bueno, las escuelas dicen que no. ¿Qué dice la Corte cuando aplica la creación pretoriana de ella misma de la doctrina de la arbitrariedad? La Corte dice que una sentencia es arbitraria, y a los que nos toca a veces sufrir eso nos duele, ¿no? Es no aplicar el derecho vigente a las circunstancias acreditadas de la causa. Y no dice el derecho positivo vigente, no habla de la ley formal, habla del derecho vigente. ¿Y qué es lo que entiende la Corte por derecho vigente? La ley interpretada. Interpretada. Es más, hay escuelas muy importantes de la interpretación jurídica, nombro una, la Escuela Genovesa de Génova, del realismo, el realismo genovés. Hay bibliografía muy buena, hay algunos videos, y los invito a que lo vean. Paolo Comanducci se llama, es el profesor que hoy encabeza ese grupo de trabajo de investigadores, y este realismo genovés lo que dice es que la ley formal ni siquiera la denomina ley, dice que es una proposición normativa y que la verdadera ley aparece cuando el juez, la magistratura, interpreta, ¿no?, esa disposición. Ahí hay todo un análisis paralelo o un incidente que se produce, es la pregunta si todo el derecho es interpretado. No me animo a meterme con The Working ni nada por el estilo, pero hay escuelas muy importantes que dicen que todo es interpretación, y otras escuelas, a las cuales adhiero humildemente, consideran que no todo es interpretado. Paréntesis, la Corte acaba de sacar un fallo a principio de año, lo comenté en la ley, en donde ha aplicado por unanimidad en un tema que no viene al caso, un tema de seguros, el adagio romano de in claris non fit interpretatio. Si cuando la norma es clara, no hay interpretación, con lo cual parece que la Corte no adhiere. A veces uno lee algunos fallos de la Corte y parece que sí, ¿no? Pero bueno, esto la Corte nos tiene acostumbrados. Así que ya hay una primera base, ¿no?, de esto de la necesidad de que haya, o por lo menos ya vamos marcando algún camino a dónde queremos llegar. Si tenemos que garantizar igualdad ante la jurisdicción, algún mecanismo de cierre, iba a decir limitación, y por eso dije de cierre para hacerlo más elegante, pero lo digo, alguna limitación final interpretativa tiene que haber. Porque si no, no hay igualdad ante la jurisdicción. Un tema que quedó, creo que el tema de la hora en derechos laborales, que pasa con lo que quedó de la 23.928, que pasa con las tasas de interés, todo lo demás. Y bueno, y todos estamos viendo que hay soluciones diferentes. Y entonces, casos exactamente iguales van a tener situaciones diferentes. Hay gente que va a cobrar más y gente que va a cobrar menos. Y eso no está bien. Eso no es igualdad ante la ley. Por lo tanto, tiene que haber un órgano que unifique y cierre el sistema. Río Negro tiene una particularidad que no tiene Neuquén, o la podría tener si analizamos un poco la fuerza del plenario en Neuquén del STJ, ¿no?, del TSJ, mejor dicho. Pero en Río Negro tenemos jurisprudencia obligatoria. Con bemoles, es una norma que viene de hace muchísimo tiempo, no es nueva. Se intentó reforzarla en algún momento el concepto y al entonces STJ le salió tiro por la culata porque le agregaron de consideración obligatoria. Entonces, para la lectura de los jueces de abajo, que se resisten a que haya jurisprudencia obligatoria, no todos, pero muchos sí, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de los motivos, dijeron, es de consideración, es como hay que tenerla en cuenta. Bueno, este STJ que yo integro, en la reforma del año 2017, a partir del nuevo modelo procesal penal, le sacamos de consideración para que no quede dura que es obligatoria. Y es más duro todavía porque es una obligatoriedad hacia abajo.
yo doy por sentado algunos conceptos. Hay stare decisis vertical y hay stare decisis horizontal. La Corte Nacional reivindica los dos. Dice, nosotros mismos tenemos que aplicar nuestra propia jurisprudencia. La Corte, ¿qué hace? Algunas veces lo hace y cuando no le conviene no lo hace. Bueno, solamente por el peso que significa, leo: todo cuanto a la interpretación del derecho aplicable conduzca razonablemente a que en los procesos judiciales sobre casos análogos las sentencias los resuelvan acogiendo una igual interpretación del derecho aplicable, tiene para nosotros el valor de un test aprobatorio de constitucionalidad. A la inversa, es inconstitucional interpretar y aplicar la misma ley a casos semejantes de manera diversa. La igualdad de la ley se eclipsa inconstitucionalmente cuando no deriva de una verdadera igualdad ante la jurisdicción. Estas eran palabras de Germán Vidal Campos. Traigo la palabra constitucional para darle obviamente más peso. ¿Esto es novedoso? No. Hay receptación normativa en el propio derecho de fondo. El fuero de atracción de la ley de concursos y quiebras, que no es sino garantizar igualdad ante la jurisdicción. ¿Cuál es el objetivo fundamental en los procesos de concurso y quiebra? La par condicto creditorio. Bueno, entonces nos traemos todos los juicios que andan dando vuelta contra el consado y el quebrado y lo unificamos para que todo sea igual para todos. Por supuesto, con las categorizaciones que correspondan. En el derecho sucesorio pasa lo mismo, así que tampoco es una cuestión absolutamente novedosa desde el derecho de fondo. Un brevísimo repaso de la Corte. La Corte, el primer fallo donde se aplica doctrina, jurisprudencia obligatoria es del año 1864, en un caso que se llamó Tomkinson. Yo tengo una publicación hecha para eso. Analicé montones de fallos desde que la Corte arrancó, digamos, creo que fue en 1863, me parece que arrancó la Corte, ¿no? Cuando se constituyó como tal, así que un año después, hasta los últimos fallos donde trata temas de jurisprudencia obligatoria. ¿Saben cómo nació la jurisprudencia obligatoria? Nació de abajo hacia arriba. Todos pensaríamos que la Corte empezó a bajar línea diciendo, che, yo ya resolví, resuelvan igual que yo. Bueno, no fue así, sino que los entonces jueces de sección, que eran los jueces federales, estamos hablando antes de la creación de las cámaras federales, antes de la creación de las cámaras federales, los juzgados de primera instancia llegaba, la sentencia se recurría en grado de apelación a la Corte. Después la Corte se llenó de casos y ahí se crearon las cámaras federales. En aquel momento hubo varios jueces de sección que les llegó un caso, vieron que la Corte ya lo había resuelto un caso igual o parecido y decidieron aplicar esto por un principio de autoridad. Hay otros componentes de por qué así lo hicieron, no vienen al caso. Pero fueron los jueces de abajo los que dijeron, no, mirá, si la Corte ya lo dijo, nosotros tenemos que decir lo mismo. ¿Qué hizo la Corte? Convalidó esa metodología. En sentencias, si ustedes las leen, sumamente breves, brevísimo, se trabajaba en aquella época. Así que ese también es un dato importante que les quiero traer. Y la Corte, a lo largo de los años, toda la historia de la Corte está llena de jurisprudencia obligatoria, con distintos bemoles, Hay un solo periodo, que es de los años 10 al 30, que fue la que se llamó la famosa Corte de Bermejo, por el presidente de aquella época, ¿no? En donde había una postura absolutamente liberal, en el sentido del liberalismo del siglo XIX, si ustedes quieren, ¿no? Entonces allí sí hay varios fallos donde la Corte dice, no, acá los jueces son absolutamente soberanos en sus decisiones, aplican el derecho, lo deben hacer razonablemente, pero los fallos no obligan. Pero si no es ese periodo, el resto está plagado de fallos de la Corte que dicen que su jurisprudencia es obligatoria, con bemoles, deber moral, deber institucional, etcétera, etcétera.
Pero lo que yo advertí en su momento, a partir del año 2018, la Corte empezó a armar un caminito para llegar ¿a dónde? Al fallo Farina. Farina es un fallo que resuelve una cuestión penal, pero ahí la Corte dijo, ¿no?, que la jurisprudencia, la interpretación de un artículo de la parte general del Código Penal es obligatoria para toda la magistratura del país. Y cuando dijo toda, es toda, para la federal y para nosotros. Pretorianamente creó el sistema de jurisprudencia obligatoria, de doctrina judicial obligatoria. Bueno, esa evolución, por lo menos en mi entender, arrancó con un fallo que se llama Viñas, no lo pongo, no viene al caso, vamos rápido, ¿no?, en donde allí condicionó, mediante una adjetivación muy profusa, la posibilidad de que los jueces de grado inferior, yo soy un juez de grado inferior de la Corte porque en virtud del artículo del recurso interior federal revisa mis fallos, ¿no?, condicionó, digo, de una manera muy fuerte ese eventual apartamiento. ¿Qué dijo la Corte? Aparecer de manera clara el error o la inconveniencia en cuanto a aplicar al presente la decisión análoga del pasado. Fíjense, de manera clara el error o la inconveniencia. Y tiene que dar motivo a causas graves que hagan ineludible el cambio de regla de derecho. Y esas causas graves tienen que presentarse en forma nítida, inequívoca y concluyente mediante una carga argumentativa calificada. Parece recontra difícil hacerlo. Bueno, yo creo que esto no es adrede. Si la Corte quería ya, con Viñas, ¿no?, empezar a cimentar la obligatoriedad de su doctrina. En Freire Díaz, y este para mí es el centro de lo que yo quiero transmitir acá, es otro fallo posterior del año 2019, son toda una serie de fallos bastante cercanos. No anoté lamentablemente las fechas, ¿no? Allí la Corte se ocupó de hacer una suerte de teoría general del precedente, ¿sí? ¿Cómo se aplica el precedente? ¿Qué es lo que, y esto es el núcleo de lo que quiero transmitir hoy? Dijo la Corte, el precedente se vincula al caso. El precedente se vincula al caso. No se puede aplicar el precedente, no puede venir el abogado o la abogada a decir, acá hay un fallo de la Corte que me da la razón, o el juez o la jueza decir, no, mire, esto lo resolvió la Corte y dijo esto, con independencia del caso. ¿Y el caso qué es? Los hechos, el derecho, la plataforma jurídica que aplica sobre los hechos del caso y los planteos de las partes. ¿Qué es lo que vemos nosotros en las instancias superiores? Lo vemos en alguna magistratura, debo ser prudente, no puedo englobar a todos, y lo vemos mucho en el ejercicio de la profesión. Encontramos un fallo, ¿no?, vamos con la síntesis del fallo que nos viene al pelo para nuestro caso. Ahora no hay la más mínima correspondencia entre lo que se estaba discutiendo en aquella instancia anterior vieja y lo que nosotros defendemos. No es posible traer jurisprudencia emanada de un caso penal a un caso de familia. Bueno, digamos, no es que no se pueda, no se debe, está mal, eso no es teoría del precedente. Igual la magistratura. Todavía sí, miren, nosotros venimos reforzando esto, creo que hay un voto mío que se llama Flores Conjunta, creo que es del año 2015, ¿no?, donde se discutió esto, ¿no? Hoy este tema que recién se referenció, que alguien dijo, ah, no, pero se jubiló Hayton y entonces ya el fallo no funciona, no, eso no es así. La única forma que cambie la doctrina legal, obligatoria, la nuestra, la de la Corte, es que el propio tribunal la cambie. Si no, sigue vigente. Nosotros hoy estamos reivindicando como doctrina, hemos actualizado como doctrina obligatoria fallos del anterior STJ. Yo entré hace ya, el martes cumplí 12 años como juez. Bueno, doctrina del otro STJ. ¿Y qué hizo la Corte en este caso que se llama Freire Díaz?
reivindicó un fallo de 1888, muy conocido por todos ustedes, Municipalidad de la Capital con el Hortondo. La señora del Hortondo le estaban expropiando tierra para hacer la Avenida de Mayo y le estaban expropiando, según ella, más de lo que se necesitaba. Y ahí litigó. Bueno, después si lo encuentro en el Power les voy a mostrar. La corte de aquella época hacía copy-pegue. Hacía copy-pegue con fallos de la Corte de Estados Unidos. Encontré en Municipalidad con el Hortondo, la Corte dijo, cualquiera que sea la generalidad de los conceptos empleados por el tribunal en esos fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que los motivó, siendo como es una máxima de derecho que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usa. Esto está copiado de un fallo de la Corte, que lo tengo ahí en el Power, de la Corte de Estados Unidos. Bueno, este es el elemento central que quiero transmitir, más allá de que sigo con algunas otras cuestiones que me llevan a decirles que estoy convencido, sinceramente, de la importancia que tiene que ver que haya un mecanismo de cierre que diga esta es la última interpretación. Bueno, después viene otro fallo, Espíndola. Ahí la Corte dijo no aplicar la jurisprudencia nuestra es una nueva causal de arbitrariedad de sentencia. Esa sentencia es un acto inválido como tal porque no respetó. Y por último llega Farina. En Farina, ¿no? La Corte, ya les digo, un tema que no viene al caso, un tema penal, ¿no? A ver, Farina tenía ciertos condimentos. La Corte le había nulidad y reenvío a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 3 veces. Fue y vino, fue y vino y fue y vino. Y acá hay muchos jóvenes, los de la Corte se recontra calentaron. Y le dije, lo vamos a resolver nosotros. El delito que se le imputa a la señora Aide Farina está recontra prescripto. El acto interruptivo que usted quiere utilizar no está contemplado por el Código Penal, así que lo declaro prescripto. Y le da, pero durísimo. Habla de alzamiento de un tribunal hacia otro, ¿no? Pero a lo que a nosotros nos importa, ¿no?, es que la Corte ha creado pretorianamente jurisprudencia obligatoria. Si lo encuentro, les quiero mostrar. Estos son los que vuelven para atrás, ¿no? En el slide 34 creo que lo tengo. No, así. Ah, bueno, lo dejo. Ese número es del Power general, no es el de tu Power. Ah, bueno. No, es un pago larguísimo. Bueno, allí, a ver, la Corte siempre, el grueso de los fallos de la Corte, mediante los cuales cimentaba su jurisprudencia obligatoria, en gran generalidad, la mayoría, son por principio de autoridad. Soy la última interpretación, soy el guardián de la Constitución, hay un deber moral de seguirme, hay un deber institucional de seguirme. Pero en estos fallos ya aparecen otras cosas más interesantes. Acá la Corte habla de igualdad. En Farina dice hay que garantizar igualdad, hay que garantizar celeridad, hay que resguardar economía procesal, que los tenemos en todos los códigos, estos principios, ¿no?, del derecho procedimental. Bueno, ahora sí están más lindos estos fallos de la Corte en ese sentido, porque apuntan a esto que hablamos. ¿Por qué vamos a litigar? ¿Por qué no arreglamos el juicio en mediación si sabemos que lo tenemos perdido? O del otro lado, sí vamos a litigar porque lo tenemos ganado. ¿Por qué? Porque tenemos un caso igual, análogo sustancialmente, los hechos, el derecho, y entonces, digo mediación
para quienes la tenemos institucionalizada, y si no, se puede buscar también un camino alternativo. El consejo al cliente es: no litiguemos, lo vamos a perder. Por supuesto, ustedes me dirán: no, mira, el cliente quiere buscar tiempo porque está fundido, y bueno, ese es otro tema. Acá estamos hablando de un modelo teórico. Y lo que sí les quiero comentar es que hace poquito, en el caso, en uno de estos dos casos que resolvió la Corte ahora a principios de abril, que se planteaban impugnaciones, inconstitucionalidades del DNU 70, el caso del gobernador Quintela, y el otro caso fue el de un dirigente gremial de la abogacía, el doctor Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires. La Corte, bueno, ustedes saben, lo habrán leído, dijo: no hay caso, no me demuestran cuál es el agravio que les causa particularizado, no hay caso. Pero en Rizzo le dedicó considerando 8 a decirle a Rizzo: lo que usted me trajo como precedente no es tal, está mal, ese precedente no aplica acá. Y le escribe casi una carilla entera explicándole, no lo voy a desarrollar acá, no tiene sentido, le dice a Rizzo: su caso no aplica por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y aprovecha en el último párrafo del considerando 8, dice: porque hemos dicho, como hace la Corte, ¿no?, en fallos tal. ¿Y qué dice ahí? Dice que el análisis comparativo que es necesario desplegar para cimentar un planteo jurisdiccional en la teoría del precedente es un análisis riguroso, dice la Corte, desde lo fáctico y desde lo jurídico. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque también el grueso de los fallos de la Corte siempre han reivindicado la analogía fáctica. El caso tiene que ser igual o de gran similitud, ¿no? Analogía sustancial. Algunos hablan de analogía jurídica. Yo creo, estoy convencidísimo que lo jurídico también es un tema, porque a lo mejor los mismos hechos, esto que se decía hoy, el hecho de la violencia, una cosa es que pase en la familia, otra que pase en el trabajo, el encuadre jurídico es diferente, ¿no? El hecho es el mismo. El marido violenta a la mujer, que además es la compañera de trabajo. Ahora, los análisis normativos son totalmente diferentes. Y personalmente le agrego que los planteos de las partes también son importantes. Y esto mucho más en el punto de vista recursivo. ¿Por qué? Porque en lo recursivo, ¿qué juega? El tanto en apelato cuanto de voluto. Si yo no me puedo meter en todo lo que me interesa, yo quedo marcado por los límites del recurso. Entonces esos planteos, porque lo hicieron bien o porque omitieron ciertas cuestiones, generan un cierto fallo. Bueno, en Rizzo, la Corte habla de que el apropiado uso de los precedentes está rigurosamente condicionado, ¿no? Tomé apunte acá. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Estoy bien? Bueno, así que lo primero que quiero reforzar es esto. Trabajar con precedentes. Digo porque esto, les digo la verdad, nosotros hoy, desde hace bastante tiempo a esta parte, y ustedes lo van a notar si siguen la jurisprudencia del STJ, estamos dando explicaciones de por qué, lo mismo que hizo la Corte ahora en Rizzo. Cualquiera de ustedes dice: no, yo tengo razón porque ustedes en el fallo Baroto con Martín del año 2012 dijeron tal cosa. Bueno, nosotros miramos, es más, los jueces, somos jueces que nos hacemos nuestras sentencias, no todas, pero gran parte de ellas. Y lo primero, por lo menos, nosotros no tenemos relatores personales, trabajan para todos, pero la indicación común para todos es que cada vez que se estima que ha habido un precedente del STJ, inmediatamente buscar ese precedente a ver qué fue lo que se dijo. Y en la sentencia, en mayor o menor extensión, se está explicando a la parte que lo esgrimió que sí aplica o que no aplica. Y si aplica o no aplica, se le dice por qué. Esto me parece esencial. Este es un mensaje también que doy a la magistratura. Esto hay que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque si no, no sabe uno de qué defenderse. Esto hace el derecho de defensa. Es decir, esto forma parte de la sentencia razonada. La sentencia razonablemente fundada
Si alguien trae un precedente, hay que leerlo, analizarlo, compararlo, en este marco que acabo de decir muy rápidamente, y explicar si no va, por qué no va, y si va hay que darle la razón. Salvo que por causas graves, con una argumentación absolutamente calificada, uno decida que ha habido una nueva visión de ese tema que implica cambiar la doctrina vigente hasta ese momento. A ver si encuentro lo que busco. Denme un minutito. Les quiero traer un caso bastante reciente del año 2020. No sé cómo hago. ¿Cuál es el de para volver para atrás? ¿El más chiquito? ¿El de abajo? Ah, con razón. En el año 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió un tema de aborto. Como ustedes imaginarán, casos de altísima tensión. ¿Por qué? Porque amén de ser un tema jurídico, implica principios, valores, creencias que repercuten en toda la sociedad. Acá vamos. Acá. Bueno, el estado de Luisiana, en Estados Unidos, dictó una ley en donde aumentó significativamente los requisitos que tienen que cumplir los profesionales médicos para poder practicar aborto en ese estado. Y en el año, ese es el caso Young Medical Service con Russo. En el año 2000, ustedes saben que la Corte, los jueces de la Corte tienen, aunque no lo digan, una afiliación vinculada a lo político entre demócratas y republicanos, ¿no? En aquel momento había un juez, era el juez Kennedy, que la Corte ha tenido siempre esto. Ha habido un juez que se llama el swing vote, es el que va de un lado a otro, digamos, tratando de que no explote todo. Bueno, allí la Corte, el swing vote Kennedy, votó con los demócratas, con los liberales, como le dicen ellos, ¿no? Y declararon la inconstitucionalidad de la ley. En el 2023, no veo, en el 2016, no, perdón, el World Woman Health con Hellerstedt, ese es el caso. Llega otro caso, 4 años después, ¿no?, a la Corte. Kennedy ya no estaba más y la Corte está presidida por John Roberts, uno de los jueces nombrados por Trump. ¿Cuál era la lectura de ese momento? La lectura era, bueno, ahora va a cambiar la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque siendo Robert un conservador, católico practicante, antiabortista, que había votado en contra de los demócratas en el caso de Texas, ahora se va a dar vuelta y va a votar diciendo que es constitucional porque él está en contra del aborto, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué hizo John Roberts? No, votó con los que ahora eran minoría, con los liberales, y al igual que había pasado con Texas, la ley de Luisiana fue declarada inconstitucional. Y John Roberts explica en su voto por qué.
¿Por qué? ¿Y por qué traigo esto de la Corte norteamericana? Porque el paradigma de la aplicación de la teoría del precedente para resolver casos, primero es el common law, y segundo es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos empieza, en realidad fue siempre así, pero fundamentalmente en un caso que se llamó Cooper con Aaron, ¿no? Ahí la Corte Suprema, ahora un pequeño paréntesis por qué hizo eso, dijo que la interpretación constitucional, normativa o su doctrina es obligatoria no solamente desde el punto de vista jurisdiccional, sino para todos los órganos del Estado. Es decir, fíjense qué alcance le doy. Dijo que su interpretación era the law of the land, es decir, la ley de la tierra, como le dicen los norteamericanos a su país. Esto lo dijo para poder garantizar la efectivización de la enmienda 14 en cuanto a que se eliminaba la segregación racial. La enmienda 14 se dictó a fines del siglo XIX, se garantizó la igualdad formal, pero nunca hubo igualdad. La propia Corte norteamericana, en el año 1896, en un caso que se llama Plessy con Ferguson, dijo, ¿no?, que si eran 9 jueces, 7 votaron a favor de lo que les digo ahora, 1 no votó y otro votó minoría. Los 7 que votaron a favor dijo que la Constitución no puede eliminar las diferencias que hay entre una raza y otra. Y justificó la famosa frase que funcionó desde ahí hasta el año, en realidad hasta ahora, ¿no?, iguales pero separados. Plessy era un mulato, era mezcla, digamos. Es más, él dice, yo tengo 70-30, tengo 70 de negro pero tengo 30 de blanco. Entonces no podían ir en el mismo vagón de tren, había vagones para blanco y vagones para negro. Con excepciones, los mozos que servían a los blancos y las enfermeras negras que cuidaban a los blancos sí podían ir en los blancos. Pues la Corte, en Plessy con Ferguson, validó esa interpretación de la enmienda 14, con una sola excepción. El juez Marshall Halland dijo, la Constitución es ciega al color de la piel, fue el único. Bueno, eso cambia, ¿no? Se dictan en el año 54 se dictan una serie de fallos en donde, que provocan, ustedes lo conocen, todo el problema en Arkansas, que tiene que ir la Guardia Nacional para garantizar la igualdad. Bueno, las sentencias que dicta la Corte en esos fallos no se terminan ejecutando. ¿Por qué? Porque varios estados resisten, de hecho, el cumplimiento. Hasta que la Corte toma otro caso, que se llama Cooper con Aaron, y ahí dice que todo esto, su doctrina judicial es obligatoria, incluso para todos los departamentos del Estado. Vuelvo al caso de Luisiana, Young Medical Service. ¿Por qué Robert vota así? ¿Por qué no cambia? Porque esta sería la lógica. Les cuento un caso argentino, 2 minutos. Se llama, pero tengo anotado. Son 2 casos de la Corte Nacional. Uno se llama Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia. Es la quiebra del Hospital Francés de Buenos Aires. Una mala praxis cometida por personal médico del Hospital Francés deja a un nene, no me acuerdo si un nene o una nena, absolutamente tullido. Es una persona que tiene como muerte vegetal, no controla el esfínter, un desastre. Una persona que está tirada en una cama. Bueno, juicio contra el hospital, contra los médicos, toda la instancia. Cuando queda firme, el Hospital Francés primero entra en concurso preventivo y después va a la quiebra, ¿no? ¿Qué tipo de crédito es? Quirografario. Los padres dicen, mire señor juez, al juez de la quiebra le dicen, mire, por favor, denos un súper privilegio, porque si cobran todos antes que nosotros, habiendo acreedores privilegiados, no vamos a cobrar nada. Y la
la plata la necesitamos para sufragar los gastos que nos sale mantener a este nene o esta nena, no me acuerdo. El juez de primera instancia hace lugar y crea pretorianamente un super privilegio. Más que el pronto pago, digamos, para los que hacen comercial. Apela la sindicatura, la Cámara revoca y dice, no vamos a discutirlo acá, los privilegios salen de la ley. Dice otras cosas, pero va a la Corte. Y la Corte, por mayoría, convalida el criterio de la Cámara. Rosati y Maqueda votan por revocar y hacer lo que hizo el juez de primera instancia. Lorenzetti, Hayton y Rosenkrantz dicen, no, los privilegios salen de la ley. Eso fue el 6 de noviembre del año 2018. El 26 de marzo del 2019, o sea, 4 meses después, llega un caso exactamente igual. Se llama Instituto Médicos Antártida. Que ahora, por eso no me acuerdo si primero era un varón y después una nena, no me acuerdo. Pero igual. Casi la misma patología, todo un desastre. Rosenkrantz se excusa. Intervino una conjueza. ¿Qué pasó? Esta conjueza formó mayoría con Rosati y con Maqueda, Hayton y Lorenzetti quedaron en minoría. Hay 2 fallos de la Corte en 4 meses de diferencia, que uno va para allá y el otro va para allá. Esto está mal. Por eso Robert, ¿por qué? Porque el cambio del precedente no debe responder, estoy describiendo la posición ideológica jurídica de la Corte de los Estados Unidos, que digo es el mojón a donde hay que mirar si se quiere aplicar bien la teoría del precedente. El cambio del precedente responde a otros parámetros más que solamente la solución justa del caso. Estoy diciendo cosas que a lo mejor no se comparten, yo describo. El precedente en los Estados Unidos tiene que ver con la predictibilidad del sistema, con la famosa seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la necesidad de que los jueces, interpretando el derecho, demos una visión predictible de cómo se funciona en la sociedad, forma parte de lo que se llama el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, y esta es una interpretación propia, no es solamente que esté vigente la Constitución, que estén las normas, que haya un sistema jurídico. El Estado de Derecho también tiene que ver para que haya conductas predictibles. Si como dice Comanducci, los legisladores solamente hacen proposiciones normativas y las normas las ponemos nosotros a través de lo que se llama el derecho vigente, ese derecho de ninguna manera puede ser un aquelarre y la gente no sepa qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y por eso Robert dice, sigo pensando que la ley de Texas era constitucional. Pero, dice, hay otras razones, estas que les acabo de decir, que me llevan a votar en contra de lo que yo opino. Yo creo que este es un enorme mensaje. Y fíjense en qué tema. El tipo es un ultracatólico practicante, y no quiero meterme con problemas en nadie, lo puso Trump, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene esta visión superadora. Y entonces este es el otro mensaje, digamos, ¿no? No puede haber, digamos, no alcanza con que haya un mecanismo de cierre. Tiene que haber predictibilidad. Creo que lo tengo acá. En 147 años, la Corte norteamericana creo que hizo 60 overruling. A ver si lo tengo. Allá abajo. ¿Qué dice? Yo no lo alcanzo a leer. De 1008, dice periodo 2008, no sé cuánto, en 90 oportunidades. Y ahí arriba les puse a dónde apunta, por qué la teoría del precedente en la Corte Americana. Y en este costadito, si lo leen,
ahí está el párrafo copiado, el copy-paste que hizo la Corte Argentina en Municipalidad del Hortondo, Municipalidad de Capital con el Hortondo, le copió un voto en COES con Virginia, ¿no? Donde ya en esa época, vuelvo un poco al principio, la Corte viene diciendo no copiemos y peguemos la síntesis del fallo, porque le estamos errando. Miremos dónde dijo la Corte, en qué marco lo dijo, y si nos va, lo explicamos y lo ponemos. Y lo mismo en la magistratura. Nosotros todavía recibimos sentencias que están fundadas en jurisprudencia. Es más, y si no se ha tenido en cuenta que ha pasado más de los 5 años y no fue reivindicada, con lo cual ya no es más doctrina legal obligatoria, se nos hace que hemos dicho tal cosa en casos que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo en el caso nuevo, digamos, ¿no? Sabemos que hay una natural resistencia de alguna magistratura a la jurisprudencia obligatoria. Lo entendemos, lo comprendemos. A nosotros algunas soluciones de la Corte no nos gustan. Algunas soluciones de la Corte nos parecen arbitrarias en sí mismas, algunas soluciones de la Corte no han respetado su propia jurisprudencia, el stare decisis, reitero, horizontal de ellos les funciona cuando les conviene, cuando no les conviene no, cuando les conviene traen fallos de la Corte Interamericana y cuando no les conviene no lo traen, digamos, bueno, hay un montón de cuestiones. El STJ de Río Negro está haciendo un enorme esfuerzo para tener posición tomada en todos los aspectos importantes y dar un mecanismo de cierre. Hemos dicho en Flores Conjunta que debe respetar la doctrina el magistrado o la magistrada sin perjuicio de dar su opinión personal. Para mí la solución no está bien la que dio el STJ, por esto, pero la cata. Pero no ocultarla y respetarla, agregarle cuestiones al fallo que no se dijo, ¿no? Por eso, y con esto cierro, por eso el título de leal. El abogado tiene que ser leal con su cliente y con el tribunal. No puede traer cualquier fallo que diga cualquier verdura porque resulta que la síntesis me cerró. No. Por eso les digo, es recontra difícil. Porque uno cuando estudia lo del common law, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estudiamos? ¡Qué fácil! Puta, agarro los fallos, miro y ya está. No es tan así. Hay que analizar todo. Y sabemos que muchas sentencias, muchos casos, son recontra difíciles. Cuesta muchísimo entender qué es lo que se está litigando. Hasta los hechos son difíciles, ¿no? Entonces, aplicar bien la teoría del precedente es muy complicado. Pero hay que ser leal. El abogado tiene que traer el fallo que está bien y que aplica como un verdadero precedente. Y si no lo encontró, bueno, lo lamento. Pero no mandar verdura, ¿no? Porque eso que produce, la verdad se los digo muchachos y chicas, más que nada los jóvenes, desdibuja el escrito, lo desdibuja el escrito. La verdad, es un demérito como abogado traer cosas que no aplican o no sirven, ¿no? Y la magistratura es lo mismo. Si no me gustó, no invento nada, no le agrego, no le saco, no digo, no, esto no lo votó Baroto, entonces como no lo votó Baroto no es así. La jurisprudencia está vigente y hay que respetarla. Decía el juez Robert Jackson de la Corte, dice, las decisiones de la Suprema Corte, hablando de la Corte Americana, no son finales porque sean infalibles, pero son infalibles porque son finales. Esto da la imagen del mecanismo de cierre que es necesario. Mucho más en un país como el nuestro, en donde vivimos permanentemente en un marco de conflictos terribles. Entonces, hay que ser predictible. Nuestra misión, además de aplicar la ley, la tenemos que hacer de manera tal de que la gente tenga pautas claras. La gente no es que busca, es una obligación nuestra darle pautas claras. Entonces, frente a una anatomía diversa de pronunciamiento, tiene que haber un mecanismo de cierre. Y
por último, en el caso de Río Negro, hay una cuestión mucho más sencilla. No respetar la doctrina legal es no cumplir con la ley porque lo establece la ley. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Le vamos a hacer entrega de un presente en nombre del Instituto y del Colegio. Gracias.